pensando el día de ayer, el secreto no es ningún secreto, ¿no? Lo digo, el poder, ¿no? El secreto del poder de la Iglesia de Cristo y de cómo si no mantenemos viva esa llama, si no alimentamos el hombre espiritual que hay en nosotros, si no tenemos comunión con el Señor, pues la fe de muchas personas se va debilitando. Es como un enfermo, ¿no? Cuando entra en una fase ya peligrosa o avanzada de su enfermedad, un enfermo terminal, lo único que pueden hacer los médicos es darle medicinas paliativas, ¿verdad? Para calmar los dolores, para mantenerlo vivo, pero está condenado a morir porque la enfermedad está ya tan avanzada que no hay medicina, ¿no? Entonces, los medicamentos paliativos no curan al enfermo, sino que le mantienen en un estado un tanto, ¿no? Y la fe de muchas personas ocurre algo parecido, ¿no? Vienen a la iglesia, reciben medicina paliativa, ¿verdad? Pero eso no sana, ni restaura, ni aviva el fuego del don de Dios, sino que únicamente mantiene un poco ahí la vida espiritual, pero sin ser una vida plena, una vida dichosa en el Señor, ¿no? Y eso al final es una tragedia, es una vida mediocre. Y por eso la tragedia, y pensando en esto, la iglesia frente al mundo, pues el Señor me recordaba un texto, un ejemplo, una historia, que no es una historia, sino es un ejemplo de un siervo de Dios, ¿verdad? Como fue Sansón el juez, y lo que aconteció en la vida de Sansón, ¿no? Sansón y Dalila. Sansón representa a la iglesia, ¿no? La iglesia fortalecida, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que tiene poder, que tiene fuerza, y Dalila representa el mundo. Dalila representa el mundo. Y detrás del mundo, pues sabemos que está el príncipe de este mundo, Satanás, que lo que hace es buscar o tratar constantemente de encontrar cuál es el secreto de la fuerza, de la vida de un creyente, ¿verdad? Para debilitarle, afligirle y, bueno, pues castigarle, afligirle hasta quedar dominado, ¿no? La historia de Sansón podríamos llamarlo como una parábola o una metáfora o una comparación, decirle, es la historia de un juez de Israel ungido que se convirtió en un payaso, ¿no? En un hazmerreír, porque eso fue como terminó la vida de Sansón, aunque al final de su vida pues obtuvo una gran victoria, ¿no? Cuando murió y cuando agarró las columnas y todos los filisteos que estaban en el templo de Dagón, dicen, murieron, ¿no? Y mató a más filisteos cuando murió que durante toda su vida. Y eso que durante toda su vida había matado una vez con la quijada de un asno, otra vez con... No, sabemos la historia, ¿no? O sea, cómo mataba a filisteos con la palma de una mano pero al morir obtuvo la mayor de las victorias, ¿no? Que nos habla también de la victoria de la muerte, ¿no? Que cuando morimos en el Señor o para el Señor, esa es la mayor victoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿no? De juez a hazmerreír, ¿no? Esa fue la historia de Sansón. Y bueno, vamos a leer en Jueces, en el capítulo 16, versos del 4 en adelante. Dice, después de esto, verso 4, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sarec, la cual se llamaba Dalila,
y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Desde el principio los filisteos, lo primero que hicieron cuando vieron que este Sansón se había enamorado de Dalila fue comenzar a presionar y a utilizar a Dalila como un medio para tumbar a Sansón, para tumbar al gigante, para no tumbar a la iglesia, al siervo de Dios, ¿no? Y le dijeron: vamos a ver cómo vamos a hacer, engáñale e infórmate en qué consiste, cuál es el secreto de su gran fuerza, ¿no? Para que lo podamos vencer, porque no podían vencerle, era imposible. Para que lo atemos, una vez que esté débil, lo atemos y lo dominemos, ¿no? Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata, ¿no? Y entonces Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes, que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Entonces Sansón le dice otra vez: mira, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, esto me llama la atención, cuerdas nuevas. ¿A qué te suena esto de cuerdas nuevas? Que el diablo usa ¿qué? ¿Cuerdas qué? Cuerdas nuevas, diferentes, ¿no? Para debilitar, para atar, para descubrir el secreto de la fuerza de la iglesia o de la fuerza de la vida de un creyente. Usa cuerdas nuevas. No siempre usa las mismas cuerdas, porque hay cuerdas que ya están rotas, que hemos podido romper con el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces el diablo dice: no, ahora te voy a mandar una cuerda nueva, ¿ya? Que no has conocido hasta ahora, ¿no? A ver si con esa cuerda consigo atarte, debilitarte y dominarte. Dice que no se haya usado, y dice: yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, le ató con ellas y le dijo otra vez: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos las cuerdas como si fuera un hilo. Entonces Dalila otra vez le dice a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Por tercera vez. Él entonces le dice: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella les aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca con el telar, del telar con la tela. O sea, nuevamente no funcionó. Entonces ella, verso 15, le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e inoportunándole, su alma, dice que fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Ese era el secreto de la fuerza de Sansón. Dice: si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Amén. Bien, vamos a hacer un inciso
La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5 y versículo 15, dice, mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice que son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, quiero detenerme en esta parte donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos, porque los tiempos son malos. Es algo, a ver, lo de los tiempos malos es algo que ya venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo que vengo escuchando esto, no sé cuántos años, pero siempre he escuchado que los días son malos, que los tiempos son malos, hace mucho tiempo, y quizás no sean tan malos comparándolo con años atrás o el principio de la historia o lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia siempre ha habido tiempos malos, ¿sí o no? Pero creo que cada vez hay una mayor saturación, vamos a llamarlo, saturación de información con las noticias que recibimos todos los días, bombardeos constantemente, cuando prendemos la televisión, cuando vemos el internet, cuando vemos las noticias, cuando leemos los periódicos o lo que sea, noticias y acontecimientos que se suceden uno detrás de otro, ¿no? Es decir, como que la noticia de hoy tapa la noticia de ayer, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y hoy hay una noticia que es peor que la que hubo ayer, ¿no? Y así sucesivamente. Estamos constantemente bombardeados, ¿no? Y vivimos de esta manera, ¿no? Y esa es la realidad, que mañana habrá una noticia peor que la de hoy. Y vivimos totalmente saturados, bombardeados de malas noticias, porque es la realidad, los tiempos son malos, ¿verdad? Situaciones límites que poco a poco nos quieren aplacar y especialmente golpear y debilitar nuestra fe, para hacernos hundirnos, produciendo apatía en los seres humanos y conformismo, ¿no? Veía estos días las devastadoras imágenes y noticias de lo que se ha acontecido estos días en Valencia, en España, ¿no? Unas inundaciones como nunca, o sea, la mayor tragedia que ha ocurrido en España en tema de catástrofes naturales, vamos a llamarlo inundación, terremoto, que nunca hay, hubo una hace poco, pero no es muy común, pero sí las inundaciones, y esta ha sido feroz, ¿no? Y la gente devastada, desesperada, esperando que el gobierno despliegue, ¿verdad?, los sistemas de emergencia, de ayuda, el ejército, pero no saben cómo empezar, se han demorado 5 días. Hoy viaja el presidente del gobierno a darse un paseo por la zona cero, llega con el rey y al presidente del gobierno le empiezan a tirar barro, le querían pegar, apalear, asesinos, no sé qué, no sé cuánto. Se ha tenido que ir, el rey se ha quedado porque el rey, bueno, tiene otra imagen y ha conversado con los damnificados, con la gente y tal, ¿no? Pero, quiero decir que la gente, el primer día muy efusivos, esperando que alguien les venga a ayudar, pero pasan las horas, no pasa nada y todo se va aplacando y todo se va, y la gente se va desanimando y la gente sacando el barro de sus casas, buscando los cadáveres en los sótanos, en los garajes, en los parqueaderos subterráneos, en los coches, bueno, un caos. Y eso va produciendo un aplaque, ¿no? Un deterioro, ¿no? Y yo decía, es como la vida de fe, ¿no? Si no hay, la fe se va aplacando, la fe se va apagando, la fe se va, ¿no? O sea, porque no hay un restablecimiento ¿no? Claro, 5 días sin luz, 5 días sin agua, 5 días sin comida, 5 días sin agua potable, 5 días, ¿no?, encerrados en sus casas, no podían bajar a la calle porque los autos estaban apilados en las puertas de los edificios y la gente no podía salir prácticamente de su casa. O sea,
un trabajo como de desgaste, ¿no? Como de opacar y como de aplacar y de abatir ¿no? Entonces, los días malos, ¿no? Siempre ha habido días malos. Desde el principio, la palabra nos pone el ejemplo de los tiempos de ¿qué? ¿Los tiempos de quién? No siempre habla de los tiempos de Noé, ¿no? O sea, eso fue una tragedia, ¿no? O sea, un diluvio sobre la tierra que inundó y anegó toda la tierra, imagínate, ¿no? Y la Biblia habla de los tiempos de Noé, que se daban en casamiento, que se dan, no, pero no tenían en cuenta a Dios, o los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la humanidad estaba sodomizada, pervertida, ¿verdad? En pecado absoluto, dando rienda suelta a todas las perversiones existidas, habidas y por haber, ¿verdad? Y los tiempos incluso de Jesús, que se estima que en los tiempos de Jesús, no crucificaron a cientos o a miles de personas en el Imperio Romano, miles de crucificados. Malas noticias. O más recientemente, pues en el siglo pasado, el holocausto nazi en Alemania, en Centro Europa, contra el pueblo de Israel. Eso fue ¿no? un ataque feroz contra el pueblo de Israel y una exterminación contra el pueblo de Israel. Y bueno, y hablando de guerras, la Primera Guerra Mundial, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la primera bomba atómica, la fuga radiactiva de Chernobyl en Rusia y tantas cosas que han acontecido. Tiempos malos siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido. ¿Y por qué? Pues porque mientras ha habido seres humanos, la maldad existe. ¿Cuánto dicen amén? Y existirá, porque lo dijo Dios. ¿Qué dijo Dios al principio en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué vio Dios? Vio el Señor que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Era mucha en la tierra y la acababa de crear al hombre. O sea, era el principio de la creación. Pero lo primero que vio Dios fue que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, dice, era de continuo solamente el mal. Entonces dice que se arrepintió el Señor de haber creado al hombre. Imagínate hasta qué punto llegó Dios. Dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, esto es impresionante. Me arrepiento, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y le duele en su corazón. Y dice el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, Dios estaba airado completamente con el resultado de lo que había creado. Es como alguien que crea, un científico crea algo, ¿no? Para ser usado en beneficio de la humanidad y de repente se da cuenta que lo que ha inventado se convierte en un arma mortífera para destrucción. No sé cómo decirte, ¿no? Imagínate qué frustración decir, he creado algo pensando que iba a ser de bendición y pensando que iba a ser de beneficio y se está convirtiendo en un arma de doble filo y se está convirtiendo en un arma para destruir en vez de para bendecir. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, hermanos, siempre ha habido tiempos malos, siempre ha habido ocasión para desfallecer, siempre ha habido oportunidad para perder la fe y la esperanza. Esto no es nada nuevo. En cierta ocasión le preguntaron a un profesional judío, no sé si era un periodista o alguien importante, y le preguntaron, para usted, ¿cuál es el mayor peligro para el pueblo de Israel? Y seguramente muchos pensarían o dirían, pues el mayor peligro contra el pueblo de Israel fue el exterminio nazi, fueron los nazis, fue la Inquisición española, cuando los españoles arrojaron a todos los judíos que había en España, en Sefarad, y hubo una persecución feroz.
fue la persecución que hubo en toda Europa contra los judíos, o otros dirán la guerra con Palestina, o la guerra con los árabes, o tal, y él dijo, no, nada de eso es el mayor peligro. El mayor peligro del pueblo de Israel es la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Hacerse como las demás naciones de la tierra. Amén. Eso es la asimilación. Ser asimilados por las demás naciones de la tierra para dejar de ser un pueblo y una nación diferente. Amén. Y eso es lo que hace el mundo con la iglesia. Es lo mismo. El mayor peligro de la iglesia actual no son las levaduras falsas, la superfe, la prosperidad, los milagros, los apóstoles, los falsos profetas, los falsos apóstoles. El mayor peligro que tiene la iglesia actual es la asimilación. Y la asimilación es que el mundo está asimilando a la iglesia. El mundo está destruyendo la iglesia. El mundo es como una membrana, ¿no? ¿Qué hace una membrana? Absorbe, ¿no? Pues el mundo es como una gran membrana que lo que quiere hacer es asimilar a la iglesia y hacer que la iglesia no sea diferente, hacer que un cristiano no sea diferente, hacer que un hijo de Dios no sea diferente. ¿Qué le dijo constantemente Sansón a Dalila? Que si perdía el secreto de su gran fuerza, ¿cómo sería? Como cualquiera de los hombres. Claro, como cualquiera de los hombres. Ese es el mayor peligro, es la asimilación. Hacerse como el resto, y lo está consiguiendo. El mundo lo está consiguiendo. No el diablo, no es el diablo, es el mundo. Porque no es lo mismo el mundo que el diablo. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo, pero el mundo, lo he dicho muchas veces, el mundo no es el globo terráqueo, el mundo no es la tierra redonda, ¿no? El mundo no son las instituciones políticas, el mundo no es el poder judicial, el poder legislativo, los gobiernos, la policía, los bomberos, las instituciones públicas del Estado. No, eso no es el mundo. Esos son organismos que rigen, gobiernan el mundo con leyes, con tal. Eso no es. El mundo es el espíritu del mundo, es la filosofía del mundo. Ese es el mundo. Y ese es el mayor peligro, ¿ya?, del pueblo de Dios, de la iglesia, de un verdadero cristiano. Es el mundo. Es ser asimilados por Dalila. Es ser dominados por Dalila, como le pasó a Sansón. El apóstol Pablo dijo, un texto que todos conocemos, no os conforméis a los deseos de este siglo, dice, ¿no? Está en Romanos capítulo 12, si no me equivoco, versículo 1. No os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, santa voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice, no os conforméis a los deseos, no os conforméis a este siglo. ¿A qué siglo se refería? ¿A qué siglo se refería? Te voy a preguntar, ¿a qué siglo se refería? ¿Estamos en el siglo qué? ¿Al siglo XXI o al siglo I? ¿Cuándo escribió Pablo esta epístola? ¿Cuándo la escribió? 50, 60 años después de Cristo. Era el siglo I. Y Pablo escribe esta epístola en el primer siglo de la historia de la humanidad y dice, no os conforméis a este siglo. ¿A qué siglo se refería? ¿Al siglo I? ¿Al siglo XX? ¿Al siglo XXI? ¿A qué siglo? ¿A qué siglo? A ningún siglo. Se refiere al estado del hombre caído, del pecado de Adán, que hasta hoy está vigente. Y el diablo hace su trabajo, consumiendo el aceite de las lámparas por medio de la maldad, para apagar nuestro brillo, nuestra luz, nuestra fe. El Señor constantemente le recordaba
al pueblo de Israel. ¿Qué le recordaba al pueblo de Israel? Mira de la roca o de la cantera de donde fuiste arrancado. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te saqué de tierra de servidumbre. Yo te hice atravesar y cruzar el mar en seco, el mar rojo en seco. Yo te hice atravesar por un desierto que estaba lleno de serpientes ardientes y de no sé qué, no sé cuántos, y te cuidé y te guardé y no sé cuántos. Y constantemente el pueblo, Dios le recordaba estas cosas al pueblo de Israel. Y hermanos, vivimos en un tiempo de acoso y de derribo. De acoso y de derribo. Satanás está trabajando como a largo plazo, porque él es perseverante, él es tenaz, él no duerme, él no se cansa, él no tiene mujer, no está casado, no se tiene que ocupar de su familia, no se tiene que ocupar de la economía de su casa, no tiene la única responsabilidad que tiene Satanás es destruir al ser humano, atentar contra la iglesia, destruir la vida de un cristiano, destruir tu fe, apagar tu fe, debilitar tu fe. Ese es su trabajo y muchas veces lo consigue. Y Satanás está haciendo un trabajo de acoso y de derribo, ¿no? Con los tiempos malos, con las malas noticias, con las crisis sociales, con no sé qué, nos ponemos las noticias, mañana esto, hoy esto, mañana huelga, mañana marcha, y la presidenta, y el presidente, y el otro, y Maroto, el de la moto, y no sé, y todo el día estamos así, ¿no? Y no hay nada bueno, todas las noticias son pésimas, son malas, todas las noticias son malas, y cada vez van a ser peores, y mañana habrá una noticia peor que la de hoy. Así está el mundo, y así vamos en este mundo. Le vamos a echar la culpa al cambio climático, que el hombre está destruyendo el planeta y el calentamiento global, y por eso ahora dicen los que esta catástrofe de España pues, es una gota de frío provocada por el cambio climático, por el calentamiento global del planeta, la temperatura que ha subido no sé qué, no sé cuánto, y esto provoca cambios en las tormentas, en los cielos, y tal. Bueno, pero así está el mundo. El otro día leía una noticia que o sea, el mundo está destinado, si seguimos así, a que va a ser destruido en unos pocos cientos de años. El mundo va a dejar de existir. La Tierra va a colapsar. No lo veremos nosotros, porque está hablando de cientos de años, pero no son tantos. No creo que escuché hasta el 2600 o algo así. No decían no científicos que la Tierra va a colapsar. Ya, bueno, tú dirás, ya, pues que me quiten lo bailado. Ya, si estamos hablando del 2600, pues que me quiten lo bailado, ya. Pero no es así. Tienes que pensar en tu salvación. Tienes que pensar en qué haces con tu vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Con mis 60, 70, 80 años o 90 años que voy a vivir, si Dios lo permite. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Verdad? ¿Voy a dejar que me apague? ¿Voy a dejar de ser una lámpara? Antes que apagarme, o sea, bueno, no voy a decir nada, ¿no? Pero no. Antes que apagar la fe, no. Entonces, hermanos, uno de los mayores estorbos de la iglesia es la tibieza. Y uno de los mayores estorbos de la iglesia son los tibios. Los tibios. El que tiene la lámpara medio llena o medio vacía, da igual, es lo mismo, medio llena que medio vacía, es lo mismo, porque la lámpara tiene que estar llena. ¿Cuánto dicen amén? Pues los tibios están estorbando. Los tibios son un estorbo. Están ocupando de repente un lugar, el lugar de otro. Y por eso yo desde mi ministerio lo que trato es de que las personas se definan en el Señor, se definan en la obra de Dios. Porque un día dije que o sea, puede haber jarrones chinos, ¿no? Y puede haber vasijas, ¿no? Y los jarrones chinos son muy decorativos, pero a veces son un estorbo, ¿no?
Y en la obra de Dios hay muchas personas tibias que están ahí. No voy a decir que no sirven para nada, ¿no? Pero la tibieza es el mayor estorbo que Dios tiene en la iglesia. Y hoy hay mucha tibieza. Y cada día hay más personas tibias. Y cada día hay más tibios dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha invadido a la iglesia. Amén. Entonces hay que definirse, ¿ya? ¿Se puede contar contigo para los tiempos que vienen o no se puede contar contigo? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿O quedas descalificado? Porque si eres un tibio, es necesario que te definas. Y a veces pensamos, bueno, ya veremos a ver qué pasa, a ver si mi vida mejora, a ver si más adelante. No, hermanos, no va a pasar nada. El tema está en definirse. O me defino para un lado o me defino para el otro. ¿Ya? O estoy o no estoy, o soy o no soy. O sea, no sé cómo decirte. Los tibios son un estorbo, por no decir son un tropiezo. Aquellos que cambian un culto por un partido de fútbol. Aquellos que cambian un culto por un partido de fútbol. Aquellos que no tienen una conversación profunda en el Señor, ¿verdad? Que no tienen contenido, que hablas con ellos y no te hablan de nada espiritual, no tienen contenido espiritual, son vasijas vacías, porque están llenas del mundo y llenas de sí mismos y llenas, ¿no? Y solo hablan de vanidades, ¿verdad? No puedes tener con ellos una conversación profunda en el Señor. Porque solamente hablan cosas vanas, porque solamente piensan cosas vanas, porque ya están siendo asimilados por el mundo, llenando sus corazones y sus mentes de banalidades, vidas sin sustancia, vidas sin contenido, donde el único contenido que hay son las cosas sensoriales, emocionales, sentimentales, superficiales, pero sin nada de contenido espiritual. Pero vamos a volver al texto porque he empezado con Sansón y ahí nos quedamos, ¿no? Si volvemos al texto, Sansón y Dalila y los filisteos, que fueron usados por el enemigo para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, para reducirle y que fuera semejante al resto de los hombres, el diablo utiliza el mundo para afligirnos, oprimirnos, angustiarnos, desgastarnos, debilitarnos, para que seamos como cualquier otro hombre. Y podríamos estar hablando de la gran seducción de la iglesia, que es el mundo. La gran seducción de la iglesia es el mundo. El primer error que cometió Sansón, ¿cuál fue? Que se enamoró de una mujer que filistea. Si lees los capítulos anteriores, sus padres le dijeron, no te acerques a una mujer extranjera, no te acerques a una mujer filistea. La habían advertido, pero desobedeció a sus padres, ¿ya? Incluso a sus padres, y menospreciando el llamado que tenía desde su nacimiento, porque era nazareo, consagrado desde su nacimiento. Porque el ángel del Señor se presentó a su madre y le dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beberás vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La palabra dice claramente, no améis al mundo, ¿no? En 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él, en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo hemos escuchado muchas veces. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es el mundo? Antes lo he dicho, pero mira, otra descripción del mundo. ¿Sabes lo que es el mundo? Todo aquello que enfría mi relación con Dios. Eso es el mundo. Todo aquello que enfría mi relación con Dios es el mundo. Si una serie de Netflix enfría tu relación con Dios, eso es el mundo. Si una película que ves en la televisión enfría tu relación con Dios, eso es el mundo.
Si un video que ves en YouTube enfría tu relación con Dios, eso es el mundo. Si estar metido en la vida de los demás, ahí estando todo el día chismoseando en el Facebook, a ver qué hace este, qué hace el otro, qué hace tal, eso es el mundo. Eso es el mundo. Y eso enfría tu relación con Dios. Porque dicen, mira esta cómo disfruta, yo no. Mira este que va a comer a un restaurante caro y yo me tengo que comer un arroz tapado. No sé cómo decirte. Mira este que está viajando y que ha ido a Orlando y está de vacaciones en no sé dónde y yo estoy aquí metido en esta jaula de grillos. Eso es el mundo. Envidia por los arrogantes, por los impíos, no sé qué, no sé cuánto. Eso es el mundo. Todo lo que enfría tu relación con Dios es el mundo. Amén. Y tu amor por Cristo. Y habla de 3 cosas muy básicas. Lo hemos dicho muchas veces. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida, la soberbia de la vida, la independencia. Amén, la independencia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice Proverbios 6, 23 al 26. Dice, porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara. ¿Y la enseñanza qué es? Y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Qué hermoso versículo. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué son las reprensiones? Para instruirnos. Dice, el camino de vida, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso es camino de vida. Luego dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esta mujer es Dalila. Esta mujer que aquí describe es Dalila. Y Dalila está representando el mundo. No es solamente una mujer, porque aquí hay mujeres que también son tentadas con los hombres. No vayan a ir ahora de santurronas las mujeres, ¿no? Claro, aquí habla de la mujer ramera, que es la que hace perder al hombre, pero no hay también el hombre tal que hace perder a la mujer, ¿sí o no? Entonces, esta mujer es Dalila, esta mujer representa al mundo. Dalila seguramente que era una mujer atractiva físicamente, hermosa a los ojos. Creo que por ahí había ganado algún concurso de belleza. Seguramente era Miss Filistea. Habría ganado algún concurso de belleza, seguro. Y por lo tanto tenía los atributos, tenía la fuerza y tenía los atributos para poder seducir a un hombre. Como el mundo tiene los atributos y la belleza para poder seducir a la iglesia, para poder seducir la vida de fe de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. Sansón quedó expuesto a las intenciones de Dalila, quedó a la merced de la seducción de Dalila, expuesto al engaño y a la atracción de Dalila. El segundo error que cometió Sansón fue tomar las cosas de Dios con liviandad. Comenzó a jugar con el poder de Dios, ¿no? Es muy común entre los cristianos y cada vez más de no tomar las cosas de Dios con seriedad y con el respeto que se debe de tener a las cosas de Dios, ¿verdad? No tomo el nombre, dice uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pues Sansón en cierta manera jugueteó con el poder de Dios. Usó el nombre de Dios en vano, ¿no? Jugó con el poder de Dios que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios le había concedido, ¿no? ¿Y por qué jugó? Porque por 3 veces, el verso 7, el verso 11 y el verso 13, le dijo, no, mira, átame con una cuerdita, átame las guedejas, no sé qué, ponme una soguita, átame con una cuerdita, no sé qué, no sé cuántos, que
otra vez me iré y la romperé la cuerda y no sé qué. O sea, estaba jugando con el poder de Dios. Estaba jugando con Dalila. Le dice, si me atares con 7 mimbres verdes, tal, que aún no estén enjutos, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Porque sabía que no. Si me atares fuertemente con cuerdas nuevas y no sé qué, no sé cuántos y tal, pues yo la romperé. No, y seré como... No. Si tomares 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con una estaca, me debilitaré y seré. Estaba jugando con el poder de Dios porque él sabía que ni con las cuerdas, ni con las guedejas, ni con el telar, ni con nada de nada le iba a vencer. Estaba muy seguro de sí mismo. Y entonces estaba jugueteando con el poder de Dios. Y se jactaba diciendo, todavía tengo fuerza, todavía Dios está conmigo. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es conmigo, si yo estoy con Dios. Hay muchos cristianos que piensan así. El tercer error fue que tomó los peligros del enemigo también con liviandad. Igual, es decir, menospreció al enemigo. Ella era enemiga. Y los filisteos querían atarlo, afligirlo, dominarlo y controlarlo. Y él estaba ahí. Ella le pasaba la mano por la cabeza hasta hacerle dormir sobre sus rodillas. Porque el diablo también quiere conocer el secreto de nuestra fuerza, el secreto de la iglesia y el secreto de nuestra fuerza. ¿Dónde está? ¿Dónde está el secreto de la fuerza de tu vida, de un creyente? ¿Dónde está el secreto de la fuerza de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está? ¿Pasando las horas frente al televisor? ¿Pasando las horas frente a una pantalla viendo series? Ahí está. ¿En las redes sociales viendo chismes? Ahí está. ¿O chismoseando en la vida de los demás? Ahí está la fuerza, el secreto de nuestra fuerza. ¿Está ahí? ¿Dónde está? El secreto de nuestra fuerza está en el aposento. Está cerrada la puerta. Está cuando tenemos comunión con el Señor, cuando tenemos comunión con Dios. Ahí está el secreto de nuestra fuerza. Si no somos unos peleles en manos de los filisteos. Es así de claro. Pero hay personas que no tienen aposento, que no tienen comunión, que nunca cierran la puerta, que nunca... No, hermanos. Ese es el secreto de nuestra fuerza, de nuestro poder. Y el diablo quiere debilitarnos llenando nuestras casas de cosas abominables y detestables. Dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. El Señor ha puesto párpados en tus ojos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen párpados? ¿Hay alguno que no tenga párpados? Y los párpados, ¿qué son? Son las persianas, ¿verdad? Que hay que bajar los párpados. ¿Qué paso están aquí los párpados? No están aquí por gusto. Tienen una función. Para dormir, bueno, hay personas que duermen con los ojos abiertos y dan un poco de miedo, ¿no? Cuando a tu lado y te atormentas aquí con los ojos. ¿No? Pero normalmente cerramos los párpados. Pero hay que cerrar los párpados de vez en cuando. Y cerrar los párpados no es otra cosa sino cerrada la puerta, dice la palabra. Cerrada la puerta. Entra en tu aposento. Cerrada la puerta. Y ten comunión con Dios. Ten comunión con el Señor. Aleluya. Entonces, no tomar las cosas de Dios con seriedad y tomar los peligros de Satanás con seriedad también. A Sansón le sacaron los ojos, curiosamente. No hay cosa más peligrosa que quedarse ciego, sin visión, sin discernimiento. Y hay cristianos que están más ciegos que un murciélago. Hay cristianos que están más ciegos que un murciélago. Y que no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y no interpretan bien las escrituras. Y no interpretan bien las noticias. Y no interpretan bien la vida. Versos 18 al 20 dice, viendo Dalila
Vamos a seguir leyendo el verso 18. Dice, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, y esto es peligroso, descubrir el corazón a tu enemigo es peligroso, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Sansón? Descubrió a Dalila ¿qué? Todo su corazón, no su corazón, todo su corazón. Verso 18, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Sabía Dalila, sabía que esta vez era la buena, sabía que esta vez era la oportunidad para destruirle. ¿Por qué? Porque le había descubierto ¿qué? Todo su corazón, porque le había abierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez he confiado, saldré como las otras veces y no escaparé, y me escaparé. ¿No? Se pensaba que... No. Pero él dice, pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Amén. Se durmió sobre sus rodillas y confió en ella. Dejó de velar y además confió en ella. Hay de aquellos que confían más en las cosas del mundo que en Dios, en los recursos del mundo que en Dios, en los consejos del mundo que en Dios. Creemos que nuestra seguridad está en lo que tenemos. Y eso es mentira. Creemos que nuestra seguridad está en el sistema financiero. Esta semana hemos visto, ¿no? Interbank, ¿verdad? Hackeado, no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo asustado, los que tienen sus cuentas, que les iban a llegar a sus datos, les iban a hackear, les iban a... Esto está al orden del día. O sea, vienen apagones informáticos como nunca va a haber. Esto va a ser impresionante. O sea, cada vez hay más caídas de los sistemas informáticos, de los sistemas financieros, de los hackers. Esto está al orden del día. O sea, no hay nada seguro. Sí, usted pague 12 soles por la seguridad de su tarjeta del BCP y si se le pierde, llame al número tal. Pero no, o sea, va a llegar un día que los sistemas financieros los sistemas de seguridad van a colapsar. Va a haber notables ataques informáticos que nos vamos a quedar. Y entonces, ¿dónde está tu seguridad? ¿Quién es tu seguridad? ¿En quién te apoya? ¿En Egipto? ¿En el príncipe de Egipto? ¿En el sistema financiero? ¿Verdad? ¿En el BCP? ¿En el Interbank? ¿O en qué te apoyas? ¿En qué te apoyas? En su palabra. Pero eso es muy fácil decirlo. Personas que descansan sobre falsas confianzas. Solo podemos dormir seguro si lo hacemos descansando en la roca. En la roca. Sansón tuvo una amistad muy íntima con Dalila. Dice la palabra que le había descubierto todo su corazón, ¿no? Y la palabra dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Pero ¿cuál fue el secreto de su poder? ¿Cuál es el secreto de la fuerza de la iglesia? ¿Cuántos quieren saber cuál es el secreto para vencer, para tener autoridad sobre los enemigos, para vencer el pecado, para vencer la carne, venciendo al mundo? Claro, esta es la fe que ha vencido, esta es la victoria, ¿no? Dice la palabra, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe, primera de Juan, capítulo 5. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Sansón se quedó
durmiendo, ¿en dónde? Sobre las rodillas de Dalila. Y esto también tiene su lado y su significado, ¿verdad? Se quedó dormido confiando en la rodilla. O sea, imagínate al gran Sansón durmiendo como un corderito en las rodillas de Dalila. ¿Ah? Cuando debería ser al revés. ¿Qué hizo Ruth cuando llegó a Booz? ¿Dónde se acostó? A los pies de Booz. Ese es el orden. La Ruth, la moabita, cuando llegó a su señor con el que le iba a redimir, donde Booz, dice que le quitó un poco la capa, el manto con el que estaba tapado, con el que se cubría, y se acostó ahí muy quietecita a los pies de Booz, como casi sin tocarle. Pero Sansón, todo ancho y en las rodillas menuda holmada, las rodillas de la mujer. Madre mía, las pantorrillas de la mujer. Estaba en un lugar ya un poco peligroso, muy cerca del núcleo. ¿Sí o no? Y allí se quedó ¿cómo? Se quedó dormido. ¡Wow! Se quedó dormido. Confiando. Entonces, hermanos, jueces, ¿cuál fue el secreto de la fuerza de Sansón? Fue su nazareato, fue su llamado desde que nació. Lo leemos en Jueces 13, ¿no? Jueces 13, versos 3 al 7, dice, a esta mujer apareció el ángel del Señor, está hablando de la madre de Sansón, cuando le vino a anunciar el ángel que le iban a hacer Sansón, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 13:3. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el fin de su muerte. Amén. Sansón fue llamado de Dios desde el vientre de su madre, y su madre lo consagró a Dios desde su nacimiento, haciendo un pacto, un voto de castidad, un voto de entrega, y sus cabellos representaba un pacto, el pacto de los nazareos, el pelo largo. El pelo largo, el cabello largo, para la mujer representa ¿qué? La sumisión y la cobertura. La sumisión y la cobertura. Y nosotros somos la novia de Cristo, y debemos tener algo sobre la cabeza que muestra nuestra sumisión a nuestro esposo celestial, a Cristo, a nuestro marido, porque la iglesia es la esposa, es la novia. Este es el secreto de la iglesia, es la consagración, el pacto con Cristo, ¿no? Y por eso a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque el cabello largo de la mujer representa la cobertura y la sumisión, pero en el varón no. El varón no debe dejarse crecer el cabello, aunque Sansón, por su voto de nazareo, ese era el secreto de su fuerza, ¿no? El cabello largo, y por eso cuando se lo cortaron perdió la fuerza y el don sobrenatural que Dios le había dado, ¿no? Pero el hombre no puede cubrir su cabeza. El hombre tiene que tener la cabeza, ¿no?, descubierta, ¿no? Porque el hombre es cabeza, dice, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén, hermanos. Y termino leyendo Números capítulo 6, hablando de los nazareos. Números 6, 1 al 8. Se podía continuar con lo que ocurrió después, la muerte de Sansón y todo el tema, pero no quiero desviarme del tema central de el tipo de
el tipo de Sansón, tipo de la iglesia, y Dalila, que representa el mundo. Amén. La iglesia frente al mundo. Sansón frente a Dalila. Amén. Número 6, verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, para dedicarse a Jehová, dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Amén. ¿Cuál fue el secreto de Daniel, siendo un joven de apenas 20 años, cuando estaba en Babilonia? ¿Cuál fue el secreto? Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, ni con los manjares delicados que había en la mesa del rey, ni con el vino que el rey Nabucodonosor bebía en tazas y en copas de oro. Y él dijo, no, a nosotros dennos agua y legumbres. Dijeron, pero ¿cómo no vais a poder subsistir? Le dijeron los sabios, los sátrapas y los... No, hacer la prueba por un periodo de tiempo y veréis el resultado. Y bueno, el resultado fue maravilloso. Amén. No pudieron con ellos ni el foso de los leones, ni el horno de fuego, ni nada de nada pudo con aquellos jóvenes. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el secreto de la fuerza de Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego? ¿Cuál fue el secreto? Pues no contaminarse con la comida del rey. Muy sencillo, muy sencillo. Ese es el secreto. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos de crisis. Cuando hablo de crisis no hablo en muchos escenarios, en muchos lugares, en muchos niveles de esta sociedad y de este mundo, pero lo más terrible es que también esa crisis está llegando a la iglesia y hay una crisis de fe muy grande, tremenda. ¿Y por qué hay una crisis de fe? Por las malas noticias, por los tiempos malos, por el mundo, porque el mundo está muy revuelto, porque todo está muy revuelto y es tiempo de que el Señor levante un pueblo renovado en la fe. La pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia o encontrará una iglesia únicamente llena de lámparas o de vírgenes insensatas que no tienen aceite en sus lámparas, que han perdido el aceite, que han perdido la fe, que han perdido el amor, que les han sacado los ojos y que les han puesto a dar vueltas alrededor de una noria como Sansón, siendo el hazmerreír de los filisteos? Entonces, hermanos, el hombre no puede mejorarse a sí mismo, ni tú ni yo nos podemos mejorar por mucho que nos afanemos, no podremos ser mejores. Solamente en el poder de Dios, en la consagración a Dios, podremos ser mejores y podemos ser fuertes en Cristo Jesús. Amén.
En algunos días dice que algunos apostatarán de la fe. Y vemos países que en la mayoría eran católicos, hoy cada vez están más abandonando la fe católica o la fe cristiana. En muchos países de Europa, especialmente, ¿verdad? Y ya se confiesan ateos, agnósticos, por el humanismo, ya no creen en nada, solo creen en sí mismos, solo creen en el hombre, en el Dios hombre. Es decir, el único que creen es en el dinero y en las cosas que se pueden comprar con dinero, en el mundo y en las cosas que hay en este mundo. Y eso está pasando en gran parte de Europa porque no era verdadera fe. Y en las situaciones de angustia, pues la religión no sirve para nada. No sirve para nada las religiones. La fe religiosa no resuelve las preguntas del ser humano, ni calma sus temores. Y a veces incluso el mal testimonio de los religiosos, ¿verdad? Y como su fe estaba no fundada en hombres, pues su fe se desmorona, porque solo hay una verdadera fe, es la que vence al mundo, es la fe en Cristo, la fe verdadera. El que cree en el Señor como único y verdadero Dios y vive por Él y para Él, obedeciéndole al Señor en todo. Porque la fe humana se nutre de razonamientos. La fe religiosa se nutre de conceptos, de ritos, de rutinas, de actividades religiosas. Pero la fe verdadera se nutre de la palabra de Dios y del Señor mismo. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la fe verdadera. Y la fe, por último, va a ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Como por fuego, dice la Escritura. Y nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, será probada por fuego para que ser hallada verdadera. Amén. Pero hermanos, no dejes que el mundo, Dalila, apague tu fe, te reduzca, te ate, te domine, te esclavice, te aflija. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? Ese es el propósito de Satanás. Ese es el propósito del mundo. Ese es el objetivo que tiene Dalila, destruir la fe y entresacar el precioso don que Dios ha dado a la iglesia, el don de la fe, y asimilar a la iglesia. El mundo quiere asimilar la iglesia, quiere engullir a la iglesia y tiene una membrana preparada para hacer... Eso es una membrana que hace... y engulle, ¿verdad? ¿No? Es como dos células que la una destruye a la otra, no es en biología creo que se llama la cigocitosis, ¿no? Es cuando una célula mayor destruye a otra célula y prácticamente la devora, ¿no? Y la asimila, ¿no? La hace suya, la engulle. Pues eso es la asimilación de la iglesia a través del espíritu del anticristo, del espíritu del mundo, de la incredulidad, de este mundo que cada vez me conduce más y más y más a la impiedad.